El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Canal 67, El Salvador TV, es TV, con un contacto internacional hasta Vietnam, donde se encuentra un salvadoreño representándonos dignamente y con mucho esfuerzo, con mucha pasión, con mucho talento, triunfando en Vietnam y en todo el continente asiático y europeo. Me refiero al máster Juan José Golcher. Bienvenido y gracias por aceptar este contacto internacional. Muchísimas gracias, doctor Sosa. Le agradezco mucho su invitación. Me da mucha alegría poder a través de su programa llegar a todos los salvadoreños que ven el canal, que ven su programa. Para mí es un gran orgullo poder estar representando a mi país tan lejos. Yo vivo en Hanoi, Vietnam. Estamos a 13 horas de diferencia. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Vietnam es una cultura muy distinta. Es un país con una cultura y una sociedad que interactúa de una manera muy distinta como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Sin embargo, la riqueza cultural, mezclado tal vez con esa apertura que nosotros regularmente los salvadoreños tenemos y con esa fortaleza interna para que nosotros queramos salir adelante, ese ha sido uno de los motivos por los cuales yo ya llevo muchos años viviendo acá. Más de 4 años viviendo en Vietnam. Yo viví 2 años en Malasia y viví casi 1 año en Tailandia también. Interesante, y de igual manera para nosotros como programa siempre estamos rastreando, siempre estamos siguiendo la pista de salvadoreños y salvadoreñas que están triunfando, que están representando dignamente nuestra república, y es nuestro compromiso el perfilar la historia, el presentar a nuestros televidentes Claro. y cibernautas estas buenas historias, como les denominamos acá en nuestro programa. Juan José, ¿cómo se desarrolla su infancia, su adolescencia? ¿De dónde nace ese deseo por conocer de la política, de la geopolítica, de la geoestrategia? Bueno, yo desde pequeño yo crecí en una familia rodeado de militares y de políticos. Desde que yo tengo uso de razón, yo me quedaba platicando con los amigos de mi padre. Bueno, que de hecho, para quien no lo sabe, mi padre, el general Golcher, él fue un general de división del ejército que en sus últimas etapas de su carrera, él fungió como viceministro de Seguridad Pública. Lo que es el equivalente hoy al ministro de Seguridad Pública y Justicia. Él tenía que ver mucho con asesores norteamericanos en la época del conflicto, tenía que ver mucho con el gabinete de gobierno, era parte del alto mando, tenía que ver muchísimo con oficiales muy importantes de la época y con políticos de la época. Pues yo crecí en ese ambiente y yo me empapé tanto de esa riqueza de conocimientos que provenía de mi padre siendo un hombre de inteligencia, que ya cuando yo crecí, yo me dedicaba muchísimo a platicar con mi papá, me dedicaba mucho a aprender. Entonces, mi adolescencia, bueno, tanto mi niñez como mi adolescencia, la imagen de mi padre a mí me marcó mucho, la imagen de mi padrino, la imagen de mis tíos. Y ya cuando llegó la época para poder estudiar en la universidad, yo ya tenía muy claro lo que yo quería estudiar. Yo quería estudiar ciencias políticas. Lo estudié en el país. Posteriormente, hubo una etapa en todo este ínterin en el cual nosotros vivimos en Estados Unidos, cuando mi papá fue enviado a Miami como agregado militar. Fue una etapa bastante bonita, ¿verdad? Que algo que le agradecemos mucho a mi padre. De ahí, bueno, yo me gradué de la universidad, yo me metí a la política.
de lleno, pensando que la política salvadoreña era distinto, ¿verdad? Yo era una persona muy joven, era una persona que tenía mucho entusiasmo para poder cambiar el país. Ese entusiasmo que yo creo que de una u otra manera los amigos de mi familia me habían creado por la influencia que yo había tenido, ¿verdad? Yo fui militante de Arena por un buen tiempo. Y yo hice mis inicios en la Juventud de Arena. No me voy a arrepentir de la experiencia, más no fue lo que yo esperaba, ¿verdad? Posteriormente yo pude trabajar ya en cargos dirigenciales altos del partido. Yo fui director de control y campaña de la Asamblea Departamental Conjunta. Trabajé directamente con el coronel Ochoa y con el coronel Ramón González Zubiaga cuando era el director departamental. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar un tiempo como asesor en la asamblea. También yo trabajé muchísimo como asistente del doctor Oscar Santamaría. Y eso a mí me abrió un gran panorama político, pero al mismo tiempo, si me dio conocimiento, también me dio mucha decepción, para ser muy honesto. Y esa decepción llegó al grado tal que llegó un momento en el que yo dije, yo ya no quiero formar parte de ese instituto político. Salvo del 2011 o del 2010, cuando yo decidí retirarme ya hace bastante tiempo, hace 13 años, ¿verdad? Posteriormente, fui parte de una consultora con otros profesionales del medio político. Fundamos la consultora llamada Estrategos Internacional. Y a través de Estrategos Internacional, yo me volví asesor de dos candidatos políticos de la época. Nosotros lo que queríamos hacer realmente era cambiar el país. No estábamos interesados verdaderamente en hacer política partidaria, especialmente yo, que yo comprendí que por lo menos en la manera en que estaba estructurado el sistema político salvadoreño del momento, no había apertura y no era apto para que personas tal vez con ideas frescas o personas que no eran apadrinados, más bien dicho, por personas que tenían intereses dentro de los partidos políticos o sus periféricos, no habían mayores oportunidades. Entonces yo comprendí eso y nosotros lo comprendimos. Y mejor nos dedicamos a tratar de tener influencia por el área de la sociedad civil. Sin embargo, era imposible en aquella época, ¿verdad? Posteriormente, yo empecé a trabajar con una ONG en Tailandia. Ese fue el motivo por el cual yo me fui para Tailandia, ¿verdad? Trabajé casi un año, luego me moví para Malasia también trabajando, pero ya en una ONG del sector educativo, ¿verdad? Yo ya había sido instructor en la universidad, yo ya había sido instructor de cursos, yo ya había preparado candidatos, yo ya había tenido una experiencia de más de 6 años manejando grupos de personas, preparándolos en distintas áreas. Entonces, yo creo que eso fue algo que a mí se me facilitó muchísimo. Una de las cosas que yo sí le agradezco grandemente a mi madre y a mi padre, la oportunidad de poder vivir un tiempo en el extranjero, de haberme podido graduar de un colegio bilingüe, porque quieras o no, eso me ayudó a que yo aprendiera a hablar bien el inglés. Entonces, porque acá es muy difícil aprender las lenguas asiáticas, eso es otro mundo, ¿verdad? Entonces, todo se hace en inglés. Esa es la verdad. Juan José, Entonces, eh, ajá. ¿cómo definimos las ciencias políticas? Esa pasión que siempre desde niño, desde adolescente, que lo llevaba a estar involucrado en en las conversaciones de los adultos, de las visitas de su padre. Ajá. Pero, ¿qué son las ciencias políticas? A ver, no me voy a detener en armar un concepto académico. No, se lo voy a explicar de la manera como yo lo vi desde un principio. Yo las ciencias políticas, yo lo vi como la ciencia del servir, como la ciencia de administrar la cosa pública para servir a la población. Es que eso es lo que la política debería de ser en esencia, ¿verdad?
Yo lo vi mucho en mi padre. Mi padre fue alguien que se entregó de lleno, que se entregó de lleno a su puesto, se entregó de lleno a la gente. Y quieras o no, en cierta manera, yo creo que heredé parte de ese espíritu. Yo cuando estaba muy pequeño en la época del conflicto, les hablo allá por 1986, 1985, que yo era un niñito de unos 7 años o 6 años quizá. Yo a mi padre no lo veía mucho y yo le extrañaba mucho, ¿verdad? Mi padre pasaba todo el tiempo afuera de casa y como uno de Cipotío, ¿verdad? Que es así como que anda tratando de averiguar y bueno, metido, me decía mi mamá. Yo escuchaba las conversaciones telefónicas de mi mamá y yo veía que a mi mamá le decía, cuídate, cuídate. O sea, yo entendía desde muy pequeño que mi madre estaba preocupada, ¿verdad? Entonces yo me quedaba con eso y ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Entonces yo cuando mi padre llegaba, yo le preguntaba, ¿qué sucedió, papá? Y mi papá, él a mí me contaba, sucedió esto, sucedió lo otro, nos reunimos y todo eso. Entonces, yo crecí con eso, de que, con ese espíritu de que mi padre me transmitió de querer hacer algo, ¿verdad? Al punto de que yo no me consideré que yo iba a aportar suficiente a mi país si yo estudiaba una carrera que no tuviera que ver con la política, ¿verdad? Y cómo comprendemos nosotros en este lado del mundo, en el continente americano, donde ese concepto que usted nos expone de que política es servicio, y nosotros vemos lastimosamente en nuestros países de América Latina que la política se nos ha enseñado por medio de la evidencia que está vinculada a actos de corrupción, a tratar de generar otro tipo de situaciones cuando se llega a ostentar un cargo público. Alguien dice, mire, a mí no me gusta robar, yo no robo, solo póngame donde hay. Y ese tipo de situaciones donde llegamos como ciudadanos en América a decir que la política es sucia, pero usted nos habla de una política desde las ciencias políticas, desde la formación y también desde la vivencia de lo que su padre le modeló a usted, que era el servicio. ¿Cómo hacemos ese vínculo y podemos tal vez desaprender lo que la historia nos ha enseñado en América? Sí, lastimosamente en América Latina se ha corrompido el sistema político democrático. No tendría que ver, hay manera de ver directamente con que la política sea sucia o que la política sea corrupta. No, la política es una ciencia. Una ciencia no puede ser corrupta, si no, no se llamaría ciencia, ¿verdad? No. Lo que sucede es que esto, lo que hay en América Latina y que es algo perenne en todos los países, es un desajuste del sistema democrático. Y es un desajuste que a través de los tiempos yo he identificado que es un desajuste a propósito, creado tanto por las élites de los países, por los actores políticos y también por potencias externas con intereses eh, geopolíticos. Al punto tal de que nosotros, si ponemos como ejemplo a El Salvador, vamos a entender que en las mismas condiciones hay- está toda América Latina en este momento. En El Salvador, que nosotros vivimos hace poco, ¿verdad? Un sistema que se hace llamar democrático solo porque hay elecciones y porque existen las figuras institucionales que conforman el espectro democrático. Pero la realidad es que lo que se instaura regularmente son partidocracias. Son partidocracias en donde los partidos dominantes reciben apoyos al mismo tiempo de las élites y lo que empiezan a hacer es un juego de ping-pong. Un día me toca a mí, te la tiro así. Y utilizan, por ejemplo, utilizan a las instituciones de justicia para persecución política.
utilizan a las instituciones policiales, utilizan a las Fuerzas Armadas y todo eso para amedrentar a los oponentes que no entran dentro de ese modelo de beneficio de los grandes. Eso lo vimos nosotros en El Salvador. Todo lo que nosotros hemos conocido, por ejemplo, de las elecciones que se hacían para los funcionarios de segundo grado, los magistrados. Hablemos de los que tenían incidencia directamente en la política, como un fiscal general de la República, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte de Cuentas, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo eso ya estaba arreglado. Las negociaciones que se hacían entre las dirigencias de los partidos políticos iban debajo de la mesa. Y lo que veíamos nosotros en la Asamblea Legislativa realmente solo era un espectáculo para que la población entendiera que lo que se estaba siguiendo era un proceso democrático. Pero eso, todo es una negociación dentro de los sistemas partidocráticos. Y lastimosamente así tenemos a toda Latinoamérica. Y a potencias extranjeras les interesa que Latinoamérica tenga democracias incipientes y democracias con fisuras para que cuando llega un candidato que no está en la misma sintonía de sus intereses geopolíticos, entonces las potencias utilizan esas fisuras para romper el sistema y para derrocar a candidatos. Y ahí es donde entra otro factor, que es lo que yo identifiqué desde hace 1 año y medio, que le han estado aplicando al nuevo gobierno, que es el golpe de Estado blando o golpe de Estado suave. Que eso ya es para otro tema, ¿verdad? ¿Cómo decide usted estudiar ese máster en psicología política? Es algo que acá en las latitudes en América Latina y en nuestra microrregión, Centroamérica y el Caribe, es muy poco conocida. Siempre en ese deseo de continuar conociendo, capacitándose, adiestrándose más en el tema de la política. Pero ¿en qué consiste este máster? Sí, bueno, la psicología política yo se los pudiera resumir para que lo entendamos en inteligencia política. Una inteligencia política transformada que en conjunto con el marketing político ya crea mensajes, ¿verdad? Ahora, muy importante es conocer cuál es la psicología de los actores políticos. Cuando hablo de los actores políticos, no solamente estoy hablando de los actores que hacen política directamente, sino que miembros de la sociedad civil que indirectamente se convierten en actores políticos. Y los votantes que por un día se convierten en actores políticos directos, porque tienen incidencia, ¿verdad? Entonces, la psicología política lo que estudia es el comportamiento de los actores políticos, el comportamiento del electorado, el comportamiento del ciudadano. Y conforme a eso va moldeando estrategias, ¿verdad? Lastimosamente, lo que nosotros conocimos como psicología política, perdón, lo que nosotros conocimos, lo más cercano a la psicología política ha sido únicamente el marketing político. Y el marketing político sabemos que está al servicio de un partido político, está al servicio del cliente, ¿verdad? Ahí veíamos las grandes campañas de Arena, las grandes campañas del FMLN. Esto era pura psicología política aplicada al mercadeo político, ¿verdad? Pero si queremos separar la psicología política, solo es el estudio de los comportamientos. Y los comportamientos dentro de la psicología son bien predecibles. Entonces, dentro de la psicología política se colectivizan estos comportamientos y ya de ahí ya se diseñan las estrategias para impactar, ya sea de manera negativa o de manera positiva, ¿verdad? Algo que a mí me interesó mucho de la psicología política y por lo cual yo decidí estudiarlo es el hecho de que a mí siempre me gustaba entender qué era lo que los actores políticos estaban pensando, por qué motivos ellos estaban llevando a cabo dichas acciones. Porque yo nunca me quedé con la idea de que el discurso bonito que me decían, eso era la realidad. No, porque yo escuchaba ya, y estoy estando yo metido en política, yo escuchaba que la realidad era muy distinta.
y tal vez muchas veces el mismo dirigente o el mismo funcionario público que había salido a la televisión diciendo algo, después fuera de cámaras lo que decía era otra cosa. Entonces esas fueron las cosas que durante mi paso por Arena a mí no me cuadraba. Yo decía, esto es amoral, esto no puede ser. Eso me impulsó bastante. Máster, ¿cómo deja usted el país El Salvador cuando decide buscar y continuar sus sueños, estas oportunidades laborales, profesionales que lo llevan a Europa, a Asia, a desarrollarse profesionalmente? ¿Cuál era el escenario de inseguridad, de crisis, de violencia con el cual usted recuerda que quedaba nuestra República de El Salvador? El Salvador era un país donde habían tres situaciones, creo yo, muy marcadas. Primero, la inseguridad, al punto de que, bueno, eh, muy buenos amigos míos terminaron siendo presa de las pandillas, ¿verdad? Eh, una situación económica muy mala, en el sentido de que nunca llegó el efecto rebalse que tanto prometió el neoliberalismo, ¿verdad? Y sus exponentes de la oposición. Y para personas como yo, que no sabíamos, que estábamos especializándonos en esa época en otro tipo de estudios, no había espacio, porque el único espacio era la política, ¿verdad? Yo ya me había retirado. Yo me había retirado de la política. Entonces, así como yo me fui, también varias personas que formaban parte de mi grupo se fueron y todos se fueron a hacer política educativa fuera de El Salvador, porque en El Salvador no había espacio. Hoy sí vemos que hay muchos espacios, pero antes no era posible, ¿verdad? Otro panorama era que las cosas nunca iban a cambiar. O sea, el sistema estaba diseñado para que solo una argolla y solamente con distintas caras, por decirlo así, o con distintos sectores, para que una argolla controlara las cosas. Y no se podía llegar a hacer política de verdad, porque para pertenecer a un instituto político, y en esto me refiero a todos los de su época, no me refiero solo a Arena o al FMLN, no, a todos los de su época. Los procesos que se tenían que pagar era pagar el derecho a piso, de una u otra manera poderse convertir en allegado de un dirigente. Ya siendo allegado de ese dirigente, pedirle favores al dirigente. Si él se los quería hacer, lo hacía. Si él no quería, no lo hacía. De ahí, si caía en gracia con la cúpula del partido, entonces le abrían los espacios. Todo ese proceso era un proceso de años. Quien lo lograba simple y sencillamente tenía que estar en bien con la dirigencia de su partido y tenía que estar en bien con los financistas de su partido, porque si empezaba a pensar por sí mismo y si exponía ideas que no eran del agrado de la cúpula, era censurado y una vez censurado perdía los apoyos y perdía la confianza. Se iba el padrinazgo político. Por eso es que nosotros vimos que era muy risible como en bloque votaba un partido como Arena, por ejemplo, y hacían una discusión en la cual parecía que todos pensaban igual de casualidad, ¿verdad? Pero las cosas ya estaban armadas con antelación. Muchas gracias, Máster Juan José Golcher. Hacemos un corte y cuando regresemos Ok, conoceremos más de la visión, del análisis y del enfoque geopolítico estratégico de nuestro invitado. ok. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Saludamos a toda nuestra teleaudiencia a nivel nacional en El Salvador, la potente señal de Canal 67, de norte a sur, de poniente a oriente,
cubre todo el territorio nacional. De igual manera, un fraterno saludo a los televidentes en cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales que nos permiten llegar a los 5 continentes con este perfil, con esta biografía, con este resumen de un salvadoreño que está triunfando en Europa y en Asia, el máster Juan José Golcher, quien es graduado en ciencias políticas, tiene una maestría en todo lo que son estos temas de la inteligencia política, de la docencia política, de la geopolítica, geoestrategia. Máster, usted como experto, como seguidor, como analista de todos estos temas políticos del mundo, pero principalmente de Hispanoamérica, ¿qué lectura le deja el fenómeno del presidente Nayib Bukele? ¿Cómo es que se genera, después de todo este escenario que usted nos planteaba en la primera parte del programa, de las partidocracias, de la instauración de lo que conocimos en la década anterior como derecha e izquierda, ganaban unos, ganaban otros, se ponían de acuerdo, negociaban cómo estar vinculados al poder? De repente surge un joven, pues para nuestra edad, y gana las elecciones en el 2019 de una manera arrolladora, y los más expertos, los mejores analistas de nuestro país quedaron en evidencia que desconocían lo que se había generado. Un triunfo contundente, arrollador, ante una maquinaria muy potente como era los partidos tradicionales. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué le dicen los libros? ¿Qué dice el análisis del fenómeno Bukele? Bueno, tenemos que entender que la llegada, la llegada a la presidencia del presidente Nayib Bukele llega en un contexto internacional en que ya iniciaba fuertemente una pugna entre el globalismo internacional y el nacionalismo. Eso es muy importante saber lo que estaba sucediendo afuera. Pues tenemos a un líder joven político que simple y sencillamente entendió lo más básico que tal vez muchos habíamos entendido, pero no teníamos las herramientas para poderlo hacer valer. Y es el hecho de que ninguno de los dos partidos políticos, ni Arena ni el FMLN, estaban en la sintonía de defender los intereses nacionales de El Salvador, sino que estaban vendidos al globalismo internacional. Y eso no estaba generando en ningún momento desarrollo al país. Entonces él comprendió que por lo menos en el contexto salvadoreño, en el contexto nacional, ni la derecha ni la izquierda funcionaban para poder desarrollar al país. Entonces, simple y sencillamente era un grupo que estaba lucrándose de utilizando las ideologías como herramientas para el movimiento de las masas, lo podríamos llamar así, ¿verdad? Cuando la realidad eran otros intereses económicos. Entonces, veo yo que decide hacer una política pragmática desideologizada, y al crear un movimiento tan grande, logra dar la apertura democrática para que todo el que quiera formar parte de él, forme parte de él, entendiendo que mucha gente de las bases de los partidos mayoritarios estaban descontentas con sus partidos, porque sus mismas cúpulas no les abrían espacio, ¿verdad? Y de eso yo puedo ser testigo, porque yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, se crea un movimiento que tiene todas las ideologías, pero al mismo tiempo no tiene ninguna. ¿Qué quiero decir con esto? Es un movimiento que se nutre de personas que en algún momento formaron parte de estos partidos políticos con un contenido programático ideológico definido, y luego entran en una sintonía pragmática. Es que no hay mucho donde perderse cuando los intereses nacionales indican cuál es la línea. Eso es el pragmatismo. No se pueden defender intereses nacionales con base a un pensamiento ideológico. Y les pongo dos ejemplos. El primero, de Arena. ¿Por qué Arena no habría relaciones diplomáticas con China y seguía con Taiwán? Porque Estados Unidos presionaba a Arena para que apoyara a Taiwán en las Naciones Unidas. Y también
los dirigentes de Arena, muchísimos de ellos, no todos, pero la gran parte de ellos, padecen de un concepto que yo mismo desarrollé hace 3 años, que es la adherencia doctrinaria, ideológica cerrada, el ADIC. ¿Qué es el ADIC? Que que no hay una apertura a los pensamientos que sean distintos a los de su colectivo, porque ese es el pensamiento que los identifica a ellos como grupo, ¿verdad? Por lo tanto, eh, nunca existió esa apertura. Y después veríamos como un par de años después, China se convertiría en la segunda potencia económica y comercial del mundo y la primera potencia en tecnología artificial. Nunca nos pudimos nosotros beneficiar de todo eso, mientras que países como Chile, que abrieron relaciones con China desde hace mucho, se han venido desarrollando y se han venido beneficiando de eso, ¿verdad? Ahora, el FMLN manejaba un discurso antinorteamericano y muchas veces generaba repugnancia en la Casa Blanca, por lo cual tampoco la embajada americana ayudaba lo suficiente. Por lo tanto, nosotros comprenderíamos que rotos estos factores ideológicos, ya iba a ser mucho más fácil para un nuevo presidente como el presidente Nayib Bukele poder gobernar conforme a los intereses nacionales. Y este es el pragmatismo. Muchos lo quieren llamar como que el presidente Bukele es un nacionalista. Yo tal vez no lo llamaría nacionalista porque no quiero que el concepto se malentienda, porque muchos tienen la creencia que el nacionalismo es fascismo. No, pero sí lo podríamos llamar un patriotismo puro y sí lo podríamos llamar un espíritu de servicio a la patria. Es así como yo lo puedo identificar, ¿verdad? Quienes me han seguido en mi canal, quienes me han seguido en mis programas, ellos saben cuando yo he dado estas explicaciones del nacionalismo, ¿verdad? Entonces, esto es una respuesta total de lo que estaba sucediendo bajo un gobierno globalista. Y un gobierno globalista e internacionalista de izquierda como el FMLN, que no le dio nada bueno a su país. 4 gobiernos de Arena que utilizaron el nacionalismo solamente como una plataforma para llegar al poder y luego se convirtieron en neoliberales y globalistas, que su sistema no rindió ningún fruto porque no hubo el efecto rebalse, ¿verdad? Entonces, todo estaba prácticamente armado para que viniera alguien solamente a desmontar lo que no había funcionado e implementar el pragmatismo. Ojo, yo escuché de muchas personas anteriormente que querían ser candidatos, que ellos querían implementar el pragmatismo y nunca llegaban a ser candidatos, porque no les convenía ni a las cúpulas de sus partidos, ni tampoco convenía a los partidos políticos exponerse internacionalmente de esa manera, porque sabían que un gobierno pragmático, un gobierno que no se ciñera a las políticas globalistas internacionales, no iba a ser bien visto por la comunidad internacional, ¿verdad? Al presidente Bukele no le importó eso, y nosotros lo podemos ver en los discursos que le ha dado en la ONU, nosotros lo podemos ver en los discursos de la canciller Alejandra Gil Tinoco, también, Alexandra Gil Tinoco, perdón, que claramente ha definido en las Naciones Unidas lo que es la política exterior salvadoreña. Es una política de apertura sin mirar ideologías, sin mirar tampoco ninguna situación partidaria ni nada de sus situaciones internas. O sea, es la máxima expresión y pura de lo que se conoce en las relaciones internacionales como el realpolitik, ¿verdad? Sin embargo, los gobiernos anteriores hacían una realpolitik maniquea, manejada a la conveniencia de las potencias extranjeras, no en consonancia con los intereses
nacionales de El Salvador. Máster, ¿qué opinión le merece que después de prácticamente 44 meses del mandato presidencial constitucional del presidente Nayib Armando Bukele se mantiene como el presidente con mayores niveles de aceptación a nivel mundial? ¿Cómo evalúa usted esto? ¿Se puede considerar un fenómeno? ¿Por qué se rompe la tradición de que a medida que va llegando a sus últimos eh, 18 meses de administración presidencial, sus niveles lo mantienen al tope de las diferentes encuestas nacionales e internacionales? Partamos de que se conoce de entrada todo lo que estaba mal en el país. Al conocer de entrada todo lo que estaba mal, ya se sabía lo que se tenía que cambiar. Ahora era cómo cambiarlo. Se trabajó, el gobierno definitivamente trabajó muchísimo en eso. Ahora, ¿cómo implementarlo en el momento correcto? Entonces, todo ese tipo de situaciones, ese proceso, es el que el gobierno ha podido aplicar para poder mantener el presidente Bukele toda esa aceptación. Y porque las políticas terminan siendo certeras, porque se está atacando lo que ya se conocía que estaba mal. Si es que no es nada nuevo, si es del vulgo, es del vulgo. Entonces lo que entendemos es que anteriormente no había voluntad política. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema de la seguridad. No había voluntad política porque quienes se lucraban mucho de la inseguridad eran aquellos grandes empresarios que tenían agencias de seguridad, sin mencionar nombres, pero estos mismos empresarios eran financistas de los partidos políticos o de los candidatos de los partidos políticos, hasta el punto que llegaban muchos que le daban una parte a uno y le daban una parte al otro. Por si este gana, ya es michero y queda comprometido conmigo. O si gana el otro al final, pues también es michero y queda comprometido conmigo. Si esto es un negocio grande, pues la inseguridad. Ahora, el tema de la economía, que es el tema más complicado, que tenemos que entender que en economía no existen héroes. Los héroes existen en la guerra. Los héroes existen en el conflicto político. Los héroes no existen en los procesos económicos. Lo que existen son estadistas que toman las decisiones correctas para generar los cambios lentamente, porque la economía se da por ciclos, la política no. Este tipo de aspectos son los que el gobierno se ha, por decirlo así, se ha esmerado en hacerle ver a la población sobre los cambios que se van haciendo paulatinamente. Y ya se creó una bola de nieve. Se ha creado esa bola de nieve que va creciendo y va avanzando lentamente, donde la mayoría de la población salvadoreña quiere montarse en esa bola de nieve porque es la bola del cambio. La gente sabe que el proceso es lento, que no puede ser rápido, ¿verdad? Pero la gente tiene la esperanza real de que los cambios se van a dar. Y es que ya vimos que se están dando, son palpables. Entonces la gente ha llegado a un punto de que preferimos de que el proceso sea lento porque no hay ningún mago, no hay ninguna situación de que por arte de magia todo se soluciona de la noche a la mañana, pero se ha creado ese sentimiento de que todos queremos ser parte de eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que mantiene al presidente Bukele con un alto nivel de aceptación. La esperanza que tiene la gente en él, en su gabinete de gobierno y en los funcionarios de su partido político. Y por primera vez estamos viendo a un salvadoreño que quiere formar parte de un proyecto político sin estar exigiendo una cuota partidaria o un cargo público. Eso es hermoso. ¿Qué se Eso es dice, hermoso. qué se dice en Europa, en Asia? Usted es un conferencista internacional, es docente, ponente de muchas universidades, de muchos centros de pensamiento en Europa y en el continente asiático. ¿Qué se habla de El Salvador? ¿Qué le dicen cuando usted llega
a facilitar sus conferencias, sus ponencias. Ya no se habla del país de las pandillas, ya no se habla del país número 1 en violencia homicida, sino que se habla ahora del método Bukele, del presidente Bukele, se habla de otros proyectos. ¿Cómo recibe usted estas noticias y qué nos puede trasladar a las y los salvadoreños de lo que se habla ahora de nuestra amada república? Ok, tenemos dos discursos. La oposición se esmera en que en el país se sepa el discurso antigubernamental de la comunidad internacional. Y porque verdaderamente como el gobierno no está dentro de la sintonía del globalismo internacional, entonces veremos también a noticieros, ¿verdad? Internacionales mostrando una cara de El Salvador que no es la correcta. Sin embargo, existen muchísimas personas que conocen lo que está sucediendo en El Salvador, ya sea porque tienen contactos internos o ya sea porque creen que el presidente y su gabinete están haciendo lo correcto y que llevan el país por el rumbo correcto. El Salvador se conoce por haber tenido el presidente más joven en su momento. El Salvador se conoce porque se ha casi erradicado el problema de las pandillas. Que eso no es un tema, como la mayoría de personas piensan, que no es un tema exclusivo de Latinoamérica. Yo he estado en las Filipinas, hay pandillas en las Filipinas. Yo he estado en Indonesia, hay pandillas en Indonesia. Yo he estado en Corea, siendo un país tan desarrollado. Existen reductos pandilleriles. En Centroeuropa existen las pandillas. No es un fenómeno centroamericano, no es un fenómeno latinoamericano. No, es un fenómeno de muchos países provocado por un desajuste del neoliberalismo. Por lo tanto, aplauden mucho el hecho de que por fin un presidente ha tenido el valor de poder hacer los cambios en la seguridad pública y afrontar el problema de manera directa y no yéndose por las ramas como nunca funcionó. Y es que también aquí en muchos actores hay un conocimiento muy profundo de cómo el tema de la democracia, como el tema de la institucionalidad y como el tema de la defensa de los derechos humanos tiene un doble rasero o puede servir para dos propósitos, tanto para el bueno como para el malo. Entonces se entiende que el discurso de ciertos actores de la comunidad internacional acusando a El Salvador de violación a los derechos humanos lo está utilizando por intereses geopolíticos. Y como existe todo un aparataje institucional internacional y existe todo un aparataje de medios de comunicación al servicio del globalismo internacional, por lo tanto, se conoce que esa es la retórica. Pero cuando yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos académicos, cuando he tenido la oportunidad de platicar con ciudadanos regulares, con amigos que yo tengo acá, o con gente que por primera vez han escuchado hablar de El Salvador, lo que ellos piensan de El Salvador es muy distinto, ¿verdad? Otra cosa, el tema del Bitcoin. El tema del Bitcoin. Mucha gente no comprende que eso ha sido una jugada maestra en el entendido de que nosotros no tenemos política monetaria. En otras palabras, al no tener política monetaria, El Salvador es sujeto de sanciones sobre la utilización del dólar automáticamente el día que un gobierno norteamericano decida hacerlo. Y si se tiene a un gobierno que no está dentro de la sintonía del globalismo internacional, y eso ha generado resquemor en un gobierno demócrata como es Estados Unidos, tenemos que el Bitcoin se convierte también en una divisa de cambio, en una divisa que El Salvador puede utilizar si algún día los norteamericanos, algún gobierno demócrata, quiere imponer sanciones sobre la utilización. Ya vimos lo que le han hecho a Rusia. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para despertar
y ser muy cuidadosos. Yo por eso es que, por cierto, yo estuve en una conferencia de un economista de República Checa que vino aquí a la Universidad Nacional de Hanoi, aquí en Vietnam el año pasado. Y él decía claramente, el país que no tiene política monetaria ha vendido su economía, ha vendido su política, ha vendido su seguridad, ha vendido su sociedad y ha vendido a su subsistencia como nación a una potencia extranjera. Y eso fue lo que hizo Alianza Republicana Nacionalista. Pues estos son el tipo de cosas que quienes conocen los temas profundamente lo aplauden, ¿verdad? Y yo sé que el gobierno comprende bien de lo que estoy hablando en este momento, porque ellos están en esa sintonía, ¿verdad? Ahora, los cambios estructurales en la sociedad, muy importantes. La sociedad salvadoreña fue una sociedad desorganizada por mucho tiempo. Es más, yo me atrevería a decir que durante el conflicto la sociedad estaba más organizada y la sociedad tenía un objetivo común que se dividía en dos, pero había uno solo, que nadie quería ya guerra. Ni los que apoyaban al gobierno, ni los que apoyaban la insurgencia, ya no querían guerra. Querían definir esto, ya sea o porque tomaban el control del gobierno y ya, o de manera pacífica. Las circunstancias históricas, el derrumbe de la Unión Soviética, el que Cuba dejara de ser un puente y Nicaragua dejara de ser un puente también cuando entra Violeta Chamorro, recordamos cuando gana la UNO, ¿verdad? La Unión Nacional Opositora. Entonces, cuando se pierden los puentes para financiar al FMLN y para proveerle de armas, entonces se suponen aprietos al FMLN. Por lo tanto, el FMLN sabía claramente que tenía que definir de una u otra manera ya. Y a través de las negociaciones, ellos entendieron que era un muy buen negocio hacer la paz, ¿verdad? Era muy, muy buen negocio hacer la paz. La paz que nos vendieron a nosotros fue realmente una paz en la cual lo único que se iba a acabar era el conflicto armado. Pero no en ningún momento mencionaron lo que es la paz social. La paz social nunca vino porque lo que proliferaron fueron las pandillas como un desajuste del neoliberalismo, el desmontaje del estado de bienestar, el desmontaje, la desarticulación de los cuerpos de seguridad pública, lo que dejó un vacío en la seguridad pública, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, los que conocen afuera, verdaderamente han profundizado en estos temas y aplauden de gran manera cómo en el tema de seguridad pública El Salvador ha cambiado tanto. Si mucha gente decía, El Salvador era el país más peligroso del mundo, hoy dicen que está muy bonito, me recomienda ir, yo se lo recomiendo a todos. ¿Saben ustedes que la primera vez que yo llegué a Tailandia, un señor tailandés me dijo, ¿cómo es el problema de las maras? En inglés. Yo, qué vergüenza, o sea, nosotros como salvadoreños nos hemos dado a conocer por las pandillas, por la MS, por la Mara 10, por la pandilla del barrio 18. Oye, no se habla de eso, ¿verdad? Máster Juan José Golcher, quiero agradecerle por el esfuerzo, por el sacrificio en esta diferencia de horas horarias de más de 13 horas que ustedes nos llevan. Le agradezco mucho el poder atendernos y poder compartir con las y los salvadoreños alrededor del mundo esta buena historia. Deseamos que Dios le bendiga, le siga prosperando, le siga abriendo puertas en el continente asiático, en el europeo, y que siga prosperando y que nuestra bandera siga siendo tan dignamente representada por su persona. Muchísimas gracias, doctor Sosa. Gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Y bueno, gracias a todos los compatriotas salvadoreños que van a ver este programa. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Desde un salvadoreño que los quiere mucho y que vive en Vietnam. Saludos a todos. Ha sido el máster Juan José Golcher, quien es máster en psicología política, politólogo, investigador, profesor de geopolítica y geoestrategia.
Amigos y amigas televidentes y cibernautas, recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.